Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner en manos de Dios este mensaje. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos bendices. Pero, Padre, también te estamos agradecidos porque hoy podemos venir a tu casa y poder escuchar de tu palabra. Padre, quita cualquier cosa que haya en nuestra mente, en nuestro corazón. Que todo aquello, Padre, que nos estorbe para poder escuchar de tu palabra. Todo aquello que quite inclusive la paz en nosotros. Te rogamos, Padre, que lo que salga de mi boca, Padre, sea de bendición para tus hijos, para tu pueblo. Gracias, Padre, por todo. Y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Hoy voy a hacer como mi hermana Olga, voy a tomar el micrófono porque ahora lo siento muy hasta acá, no sé. Acabamos de leer Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Y dice la palabra, bueno, el título del mensaje que le coloqué es Velad y orad. Velad y orad. Antes le había puesto otro título, pero quiero empezar con esta pregunta. No es necesario que me contesten, solamente que ustedes recuerden. Y dice la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la angustia más grande que han tenido en su vida? ¿Cuál ha sido esa situación, esa carga que han tenido ustedes que les ha generado una angustia? ¿Y qué es la angustia? Yo encontré que la angustia era una sensación de agobio, una sensación de pánico y de pavor. Y que eso puede generar sentirse triste o inclusive también irritable o enojado. Y esto depende de cada uno de nosotros. Todos somos distintos y todos vemos de manera diferente algunas situaciones. Entonces, en cada uno de nosotros nos puede generar inclusive estar enojados cuando estamos viviendo un momento de angustia. ¿Y por qué se genera pues el enojo? Porque tú tienes una preocupación. Y entonces en esa preocupación a veces estamos con que nadie nos quiere, no queremos que nadie nos moleste, que nadie nos esté interrumpiendo de lo que nosotros estamos pensando o estamos viviendo. Marcos capítulo 14, versículos 32 y 34 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí. Aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús, esto es antes de que Jesús fuera a morir, antes de que lo arrestaran. Y antes de esto, antes de que ellos estuvieran en Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos quién lo iba a traicionar en la cena. Pero también cuando terminan la cena, se dirigen al Monte de los Olivos. Y Jesús les dice, en la versión Dios habla hoy, les dice a sus discípulos: ustedes van a perder la fe en mí. Esto es para que la palabra de Dios se cumpla. Porque dice: morirá el pastor y todas sus ovejas se van a dispersar. Pero Jesús les dice a sus discípulos: pero cuando resucite, nos volveremos a ver en Galilea. Jesús se lleva a sus discípulos a este lugar llamado Getsemaní. ¿Alguien sabe qué significa Getsemaní? ¿No? No, el hermano Rafa, estaba viendo al hermano Rafa. Nunca nos falla el hermano Rafa. ¿No? Getsemaní significa prensa de aceite. En este lugar, dice, era eso. Sí me la sabía. Prensa de aceite. Y esta era una piedra que sobrepesaba más de 130 kilogramos y que pasaba sobre los olivos para poder sacar y extraer lo que era el aceite. Regularmente en esos huertos dentro del huerto se encontraba un Getsemaní o a la cercanía. Y esta piedra es la que Jesús menciona en Mateo capítulo 18, versículo 3, cuando les dice que si alguno hiciera caer a uno de sus pequeños que creyera en él, era mejor que
Exacto, de esa piedra es la que está hablando aquí en el Getsemaní. Dice la palabra de Dios que se lleva a sus discípulos y les dice: quédense aquí mientras yo voy a orar. Recordemos que a lo largo de la vida de Jesucristo, Él tenía comunión con Dios. Él siempre se alejaba para poder tener una comunión con Dios, hacer oración. Y dice: entre tanto que yo oro, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Solamente toma a 3 de sus discípulos. Pero ¿qué creen? Que estos 3 discípulos ya los había elegido. ¿Para qué ocasión? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué dice la hermana que sí? ¿Se acuerda? ¿No? En la transfiguración. Pero también toma a estos 3 discípulos para llevarlos a otro lugar. ¿Se acuerdan? ¿No? A la casa de Jairo. Jesús, hermanos, toma a estos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y mientras ellos van caminando, porque ya había dejado a uno de sus discípulos a la entrada, le dijo: quédense ustedes aquí. Toma a esos 3 discípulos y mientras él va caminando con ellos, dice la palabra de Dios que él se entristece y se angustia. ¿Recordamos algún momento donde Jesús estaba triste? Cuando murió su amigo Lázaro. Pero aquí dice la palabra de Dios que se entristece, pero que entra en angustia. Y les dijo, solamente les dice, Jesús le dice a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Puedes poner la siguiente clip? ¿Qué dice ahí? La angustia de Cristo. Jesús tenía una angustia en ese momento. ¿Cuál era esa angustia? Que ya se acercaba el momento de que él tenía que morir. Tenía que sacrificarse. ¿Por quién? Por nosotros. Y yo creo que eso es muy claro para nosotros. Acabamos de ver hace unas semanas, la Semana Santa, y recordamos el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Pero esta angustia, hermanos, de Jesucristo, es donde Él nos muestra cómo es un hombre, cómo Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo para ser como nosotros. Él tuvo una angustia en este momento. ¿Y qué pasa cuando las mujeres están embarazadas? Cuando están embarazadas, ¿qué les pasa a las mujeres cuando están embarazadas? Están contentas. Bueno, en algunos casos, porque veo unas caras como que dicen, bueno, en algunos casos están contentas, ¿no? De que ya, pues estoy embarazada, voy a tener un hijo. Pero aunque ustedes ya saben que van a tener un hijo y que 9 meses van a tener a su hijo al lado de ustedes, al inicio ustedes no se preocupan por eso, o se preocupan por los 9 meses. No. En el caso de Jesús fue lo mismo. Él empezó a sentirse una angustia que dice: hasta mi alma se entristece y hasta la muerte. Pero quiero, hermanos, que pongamos mucha atención del por qué él estaba enojado, por qué él estaba tan angustiado, por qué él incluso se lo confiesa y le abre su corazón a sus discípulos y se los dice a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Jesús les dice a sus discípulos: quédense aquí y velen. ¿Qué nos decía hace rato el pastor que era velar? Estar alerta. Jesús les decía a sus discípulos: estén atentos, estén despiertos, mientras yo voy a orar. ¿Por qué Jesús, hermanos,
Se sentía tan triste, tenía temor, tenía una angustia. ¿Por qué él estaba así? Vemos Marcos capítulo 14, versículo 35 y 36. Yéndose un poco más adelante de Jesús, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. La siguiente parte. Jesús está haciendo una petición a su Padre. Y quizás no es como la forma, quizás Él no lo hizo como la forma en que lo leemos cotidianamente. Abba, Padre. No. Lo hace con una sensación de dolor, de temor. Y le dice a su Padre: para ti todas las cosas son posibles. Todo es posible para ti. Si quieres, no quiero pasar por este momento, pero que no se haga lo que yo diga, sino lo que tú. La petición de Jesucristo fue que no quería tomar de esa copa. Imagínense esta escena, hermanos, donde está el Padre, enfrente está el Hijo y en medio está la copa. Y el Hijo le dice al Padre: Padre, yo sé que ya habíamos hablado de esto. Yo sé que tengo que hacer esto, pero no otra forma, no hay otra manera para no pasar por esto. El Padre se le queda viendo al Hijo, viendo con una angustia, un dolor, y le dice al Hijo: no la hay. Si la hubiera, la hubiéramos considerado desde un inicio, pero no lo hay. El Padre lo que hace es acercarle la copa al Hijo. El Hijo ve la copa y dice: está bien, lo voy a hacer, pero quiero que sepas que me es muy difícil tomar esta copa. Y Jesús dice, Marcos capítulo 14, versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Jesús no se lo dijo una vez a su Padre. Aquí en la Escritura dice que se lo dijo 2 veces. Y dice que se lo dijo con las mismas palabras. Y le dijo: Abba, Padre, para ti todo es posible. Si tú quieres que esta copa no pase en mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué representa la copa, hermanos? Para Jesús, ¿qué representa esta copa? ¿Por qué le dice en las Escrituras a su Padre que quitara esa copa de él? Si alguien me ayuda a buscar Ezequiel capítulo 23, versículo 33, otra persona Isaías 51, 17 y Jeremías 25, 15. Y quien lo tenga, se pone de pie, hermanos, y lo puede leer. Ezequiel 23, capítulo 33. Magnus, por favor. 23, 13. Las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Ahí fueron a 33. Capítulo 23, versículo 33. Serás llena de embriaguez y el dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Gracias. Isaías 51, 17, ¿ya lo tiene? Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová y el cáliz de su
ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los elementos. Gracias, hermano. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de tu mano la copa del vino de este furor y da de beber en todas las naciones a las cuales yo te digo. ¿Qué significa la copa entonces? La ira de Dios. Ezequiel nos dice que habla de la copa del horror y de la desolación. Isaías de la copa del furor. Y Jeremías nos habla de la copa del vino del furor. Habla acerca de la ira de Dios. Jesús no estaba angustiado por lo que le hicieran los hombres, porque él sabía que ya lo iban a golpear, que lo iban a maltratar, que lo iban a insultar. Jesús no se preocupó por lo que iba a pasar en la cruz por los golpes de los hombres. Él estaba angustiado porque no quería que él derramara toda la ira de Dios por nuestros pecados, de toda la humanidad, hermanos, de tu infidelidad, de tu robo, de tus mentiras. Eso, hermanos, era lo que no quería Jesús. No llevar esa ira, no sufrir esa ira de Dios. Y gracias a Él nosotros nos libramos de esa ira. Por eso Jesús le dice: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero algo que dice Jesús es: no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. La siguiente, dice el versículo 41 y 42. Vino la tercera vez y les dijo a sus discípulos: dormid ya y descansar. Aquí no dice la palabra de Dios que los volvió a ver dormidos. Solamente Él llega y les dice: duerman ya, descansen. Y Jesús ya no va a orar. Aquí ya no dice que Él regresa a orar, sino dice la palabra de Dios: basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Aquí, hermanos, ya vemos a un Jesús fortalecido. Porque si Él no hubiera estado fortalecido, si Dios no le hubiera dado esas fuerzas, ¿qué hubiera hecho? Hubiera regresado nuevamente a orar. Y quizás le volvía a decir las mismas palabras, porque era su angustia. Jesús fue claro con lo que Él quería. ¿Cuántos de nosotros pedimos, dice la palabra, pedimos y no recibimos? ¿Por qué? Porque pedimos mal. Jesús fue claro y le dijo a su Padre: no quiero pasar por esto. Pero también fue una forma de sumisión, porque le dijo: no es lo que yo quiera, sino lo que tú. Aquí, hermanos, vemos a un Jesús ya fortalecido, a un Jesús donde le dice: está bien, voy a ir, voy a tomar esa copa, porque está haciendo la voluntad de Dios. Jesús aquí, hermano, nos enseña que como sus hijos, nosotros tenemos aflicciones, tenemos angustias, tenemos miedo, pero que en medio de esos miedos, de esas aflicciones, Jesús nos dice, inclusive Él se los dice a sus discípulos cuando Él está en esa situación: va a haber momentos, hermanos, en que nosotros estemos angustiados, estemos tristes, estemos enojados, estemos en la condición que estemos, pero Dios te va a usar para poder ser de consolación a otras personas. Jesús hizo eso. Y vemos versículo 37 y 38. Vino luego, esta es ya la segunda vez que va Jesús, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón,
¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Y aquí les dice lo siguiente Jesús. La primera vez solamente les dijo, velad. Aquí ya le incluye algo más. Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras nosotros estemos en esta tierra, hermanos, nuestra carne es débil. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad, para que no seas tentado. En medio de su aflicción, en medio de su dolor, Jesús anima a sus discípulos. Y aquí está como cuando dicen, eso me lo decía mucho mi abuelita, te lo dije a ti, Pedro, para que lo escuches tú, Jacobo y Juan. Me lo dice a mí, Eunice, para que lo escuche Fred y lo escuche la hermana Eva. Orad y velad, hermanos. Eso es lo que nos enseña Jesús en medio de su aflicción, porque Él sabemos que es 100% Dios y 100% hombre. Por eso Él se compadece de nosotros, hermanos. Y Santiago, ¿es el que está ahí? Santiago capítulo 4, versículo 3. Pero puedes poner la siguiente. Dice, pedid y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, oramos? Y por lo menos yo, hermanos, lo confieso, yo no le he dicho a Dios, cuando estoy orando, le digo, no lo que yo diga, sino a tú. Nunca se lo he dicho, en mis oraciones nunca le he dicho, es lo que yo quiero. Pero a veces Dios no nos da las cosas porque las usamos para nuestros deleites, para nuestras necesidades. Recordemos, hermanos, que aún Jesús, siendo hombre, tuvo aflicciones. Dios nos enseña, hermanos, Jesús no lo hizo una vez. La palabra de Dios dice que lo hace 2 veces. Ora y Dios lo fortalece. ¿Cuántos de nosotros oramos una vez? Igual y ya me hace caso Dios. Y ya. No estamos en constante oración. Y sabemos a veces textos bíblicos. Y no quiero decir, hermanos, que ustedes sean hombres o mujeres de poca fe, porque yo no lo sé. Yo no me atrevo a decirles que ustedes son personas que no tienen fe. Yo lo que les puedo decir, hermanos, es que a veces tenemos textos y la palabra de Dios a veces nos dice, a veces nos dice, no te afanes por las cosas de mañana, cada día su propio mal. Yo me lo sé, pero ¿creen que yo soy una mujer que no me afano por las cosas? Me afano por las cosas, me preocupo por las cosas. Pero lo sabemos. Dice también la palabra de Dios, si los pájaros no siembran ni ciegan, y nuestro Padre que está en los cielos los alimenta, ¿qué no hará por sus hijos? Lo sabemos, ¿sí o no lo sabemos? Sí. Pero somos humanos que nos afanamos. Y a lo mejor no se nos olvida lo que a veces no somos claros, no estamos velando y orando. No 1, no 2, no 3. Van a ser las veces que sean necesarias para que Dios, en medio de tu aflicción, te fortalezca, como lo hizo Jesús. Como lo hizo con Jesús, con su Hijo. ¿Tú eres hijo de Dios? Amén. ¿Eres hijo de Dios? Amén. Somos hijos de Dios. Y por eso estamos aquí. Y aunque a veces ya nosotros citamos y recordamos estos pasajes bíblicos, se nos olvidan. ¿Por qué? Porque Jesús se los dijo a sus discípulos. Si ustedes no están velando y orando, van a caer en tentación.
¿Y qué podría ser caer en tentación, hermanos? Es que nosotros tomemos la decisión de alejarnos de Dios. Es que Dios no me contesta. Es que Dios no hace lo que yo quiero. Pero Jesús, hermanos, nos muestra y es el modelo para nosotros de decir que no se haga lo que nosotros, sino su voluntad. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Velando y orando. Y quiero terminar, hermanos, con esta ilustración que dice en una revista de National Geographic. Se publicó una historia después de un incendio en un parque. Un guardabosques o los guardabosques van a ver cómo quedó o cómo está tan dañado ese parque por el incendio. Y uno de ellos encuentra a un pájaro todo calcinado. Y él se asombra, ¿no?, de ver pues ahí el pájaro con sus alas extendidas. Y él agarra una madera o una vara y le empieza a pegar. Cuando él empieza a pegar, salen 3 pollitos, 3 pajaritos, donde la madre, en el momento en que llegó el fuego, la madre los cubrió. Jesús, hermanos, eso hizo por ti, eso hizo por mí. Nos cubrió de la ira de Dios. Entonces recordemos, más allá de aprendernos, de memorizarnos, es meditar lo que hizo Jesús, es darle la gloria y la honra a Dios por lo que hizo por nosotros, enviar a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, por los míos, por los de tus hijos. Y sabemos que la salvación, yo quisiera que la salvación fuera así, de que yo soy salva y toda mi familia sería salva, pero no es así, no es así. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y recordar y hacer esta oración y decirle: gracias, Dios, gracias, Jesús, por lo que hiciste tú en esa cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho salvos, porque creemos en tu Hijo Jesucristo, creemos en nuestro Señor, que es nuestro Salvador, Padre, y que Él, en medio de su angustia, en medio de su aflicción, tú le diste esa fortaleza. Pero Él nos enseña, Padre, que debemos ir contigo, pedirte, Padre, que nos enseñes tu voluntad. ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa? Padre, perdónanos, porque a veces olvidamos las maravillas que haces por nosotros. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque a veces olvidamos también ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y a lo mejor no lo olvidamos, pero no estamos atentos a tu palabra. No estamos atentos, no estamos velando, no estamos orando para que en medio de las pruebas, de las aflicciones, Padre, aunque tu voluntad sea un no, podamos aceptarla y podamos ir y decirte gracias, Padre, porque sabemos que muchas cosas tú no nos las das, porque no van a ser de bendición para nosotros. Puede ser inclusive cuando nosotros queremos ayudarte, no puede ser bendición para nosotros. Pero sabemos, Padre, que todas las cosas nos ayudan para bien, Padre, porque tú lo has dispuesto. Gracias porque tú nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él pagó. Él, Padre, tomó nuestro lugar en esa cruz. Él no tenía miedo por los hombres. Y nosotros no debemos de tener al hombre, Padre, porque el hombre puede maltratarnos, pero, Padre, queremos que nuestra alma esté sana, que nuestra alma, Padre, en medio de la aflicción, tú estés con nosotros. Gracias, Padre, gracias por ese sacrificio para darnos esta salvación que hoy tenemos. Y hoy reconocemos y te alabamos y decimos: Abba, Padre. Te decimos: Abba, Padre, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres el que nos cobija, porque tú eres el que nos consuela
en medio de la aflicción. Gracias, Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.